No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Aquí comienza Edificándonos en Gracia. Sean todos muy bienvenidos a su programa Edificándonos en Gracia. Junto a mi querido pastor Iván Reyes, cada semana nos reunimos para compartir de la palabra del Señor y aprender también de ella. ¿Cómo está, querido pastor? Muy bienvenido en este día, gusto de verle. Igualmente, querido hermano Juan, qué bueno es poder estar con cada uno de ustedes, con cada uno de los auditores de Radio Armonía, como usted dijo, conversando, edificándonos mutuamente, esa es la idea, porque también ustedes igualmente nos edifican con su audiencia, porque nosotros intentamos transmitir, ¿cierto?, lo que el Señor ha dicho en su palabra, que es el nutriente especial de cada uno de nosotros los creyentes, y ustedes también con su audiencia nos están bendiciendo. Así que un abrazo a cada uno de quienes están en la radio en este momento, conectados, escuchando el programa, y a usted en particular, hermano Juan, un abrazo grande a la distancia. Espero verle pronto. Esperamos verle, espero tenerle por acá también para estar compartiendo juntos en algún programa también. Claro. Y a todos nuestros hermanos que nos están viendo también por redes sociales, para todos los que nos siguen en nuestro canal de YouTube, ¿cierto? Ahí, el que no se ha suscrito todavía puede hacerlo ahí. Active la campanita para que le lleguen todos los mensajes, las alertas de cuando va a ser la transmisión. Así que, y les pedimos su participación también, ¿verdad? También, por supuesto. A través de mensajes, comentarios, todo eso es bueno para nosotros también. Sí, nos retroalimentamos nosotros y sabemos cómo lo están tomando ustedes también. Si habla mucho el pastor, si hablo mucho yo, todas esas cosas ahí ya también. Esas las bloqueamos. Claro. O que cambien los panelistas también. Claro, eso también que nos cambien a nosotros, que vengan otros, también, todo eso. También, no hay problema. Así descansamos nosotros. Pero lo hacemos con gozo, lo hacemos con gusto también el poder compartir. Y como muchas veces lo dice usted, pastor, también, y yo también lo comparto, somos edificados nosotros primeramente. Así es. Así que damos gracias al Señor por ello. ¿Oramos, pastor, le parece? Oramos. Señor, gracias te damos por este maravilloso momento que nos das. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos tomarla, podemos escudriñarla, podemos compartirla, Señor. Podemos meditar en ella y podemos alimentarnos, Señor, para crecer, para llegar a esa estatura del varón perfecto, el cual es Jesucristo. Gracias te damos porque podemos estar frente a estos micrófonos, Señor, frente a estas cámaras y poder compartir con muchos de nuestros hermanos que nos oyen a través de la señal FM por radio, Señor, y también a través de internet en todas nuestras redes sociales. Gracias te damos porque aún podemos tomar estos medios, Señor, para compartir tu palabra, para compartir de Cristo a tu Hijo a quien tú has enviado, Señor, por nosotros. Gracias te damos, Señor, y que puedas, Señor, a través de tu Espíritu Santo también tocar aquellos corazones que aún no han creído y que pasan por el dial o pueden estar viendo este programa, escuchándolo, Señor, que puedas tocar sus corazones y traerlos al arrepentimiento. Alcanzarlos con tu maravillosa e infinita misericordia. Amén. Gracias, Señor, te damos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pastor, continuamos entonces porque quedamos hasta el versículo 43 en el capítulo anterior del Evangelio de Juan, capítulo 12. Sí. Estábamos hablando precisamente de esta incredulidad que tenían los judíos. Ahora vamos a tomar y esperamos alcanzar también del versículo 44 al 50. Al 50. Que es justamente la antesala de la última noche del Señor Jesucristo. Porque el capítulo 13, el capítulo 17 ya habla de
el aposento alto, de la conversación que el Señor Jesucristo tuvo con sus discípulos en el aposento alto, donde los preparó para su muerte y para su resurrección. Y estos últimos versículos entonces son una especie de resumen, es muy interesante. Primero le damos lectura y luego vamos al detalle. Doy lectura. En algunas versiones, ¿cierto?, tiene como subtítulo ahí, dice: las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y al que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Maravilloso este párrafo. Es una especie de, podríamos decir, de resumen de todo lo que el Señor ya había enseñado. Por ejemplo, habla de la luz del mundo. Habla de la luz. Eso ya lo había dicho en capítulo 8, versículo 12. Habla de que Él y el Padre son uno, en el sentido de que son Dios ambos, ¿cierto? Dice que la palabra que Él habla es la palabra que el Padre le dio que hablara, que no habla por su propia cuenta. Eso también ya lo había manifestado anteriormente. Es decir, hay 5 cosas al menos que menciona allí que el Señor resume en la aplicación del evangelismo que Él está haciendo con respecto a los discípulos, o sea, con respecto a los judíos. Porque obviamente lo que Él quiere transmitir es que su carácter, su persona, definen y determinan su mensaje. Eso es en definitiva. 5 cosas. Dice que Él es igual al Padre, dice que es la luz, dice que no vino a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Dice que la palabra que Él habla juzgará al mundo un día. Y quinto, dice que su mensaje le fue dado por el Padre, que no habla por su propia cuenta. Estas 5 cosas son muy importantes porque cuando nosotros vamos al párrafo nos damos cuenta que lo que Jesús estaba haciendo es evangelizando. Notemos, dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahí está el llamado evangelístico, claramente, igual como lo había dicho en el capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. De tal forma que esto es lo primero que podemos observar en el párrafo. Ahora hay una cosa interesante. La palabra clamó indica la intensidad de la enseñanza de Jesús. No es simplemente la transmisión de ciertos conocimientos, no es simplemente la transmisión de ciertas verdades, sino que el clamor implica que hay un énfasis, que hay una determinación del corazón de Jesús por llamar la atención a aquellos que están perdidos en sus propios pecados. Juan dio testimonio de él y clamó, dice también, por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 15. Los que rechazaron a Cristo estaban sin excusa, porque Él les habló clara y fuertemente. Eso es lo que quiere enfatizar. El Señor les habló directamente, sin ambigüedades. El Señor los confrontó, en definitiva. ¿Por qué es tan categórico en ese sentido? ¿Por qué la palabra clamor explica algo tan categórico en cuanto a la proclamación de Jesús de su evangelio? Porque obviamente Él conocía el corazón de las personas, como hemos dicho muchas veces, y el problema del corazón es el pecado. Entonces necesitaban ir a Jesús para que tuvieran vida, para que salieran de las tinieblas a la luz admirable. Él les habló entonces fuertemente.
Lo proclamó a voz en cuello, también se puede Sí, incluso acá traducir. que estaba viendo en la traducción y el original se basa a gritar. Sí, exactamente. Clamor es Voz un en grito. cuello es un grito, es una Es un expresión. grito. Sí, sí, es un grito. Sí, también es una de las acepciones de la palabra. Por eso, proclamó a voz en cuello. También es una forma expresiva de poder decirlo. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí. Ahí está el llamado otra vez, el que cree en mí. Pero hay una cosa interesante allí, porque los judíos normalmente vieron a Jesús como un judío más. Incluso en algunos contextos lo reconocieron como un rabino, rabí. ¿Recuerda que le dijeron? Así es. Es decir, como un maestro. Pero nunca lo reconocerían como quien es él realmente en su persona. Y por eso él dice, el que cree en mí, no cree en mí, desde el punto de vista de la perspectiva que tenían los judíos de él. ¿Cuál era la perspectiva? Es simplemente un rabino, máximo es un rabino, pero ni siquiera estudió en alguna escuela teológica, así que es un rabino de segunda categoría, por decirlo así. Pero Jesús dice, no, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y ahí apunta directamente a Dios. Y recuerden lo que dice después en Juan 17, dice, esta es la vida eterna. ¿Cuál es? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es lo que se implica? Que el conocimiento de Jesús es el conocimiento de Dios, que sin el conocimiento de Jesús es imposible conocer a Dios, que sin creer en Jesús es imposible creer en Dios. Entonces hay una asociación allí de igualdad con el Padre y en consecuencia, si alguno cree en mí, en realidad cree en el que me envió. Y aquí está hablando, el Padre y yo, otra vez, uno somos. Uno somos. Entonces, es muy importante esto. Algunas personas reconocen a Jesús incluso en la historia de la humanidad como un gran maestro de moral, una persona extraordinaria en cuanto a su vida, una persona que anduvo haciendo bienes por todos lados, y todo eso es verdad. Pero no reconocen a Jesús como el Dios Todopoderoso. Si no reconocen a Jesús como Dios, entonces no hay posibilidad de salvación. Y por eso es que es imposible que nosotros ablandemos el mensaje y digamos, bueno, pero no importa, si tú eres unitario, no hay problema. O sea, si tú crees que no existen tres personas en la Trinidad, no hay problema. No podemos decir eso, porque obviamente Jesús es Dios, pero es distinto. Y esa es una de las cosas en cuanto a persona del Padre, que es distinto en cuanto a persona del Espíritu Santo. Eso lo deja claro Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Con Dios y Dios. Entonces, estas dos cosas son verdades, por eso las dice Juan. Era con Dios, estaba con Dios en una íntima comunión, intimidad, pero era Dios también al mismo tiempo. Compartiendo todos sus atributos. Exactamente, su gloria, su honra, ¿cierto? Todo esto. Entonces Jesús dice eso. No, mira, mi palabra, en realidad lo que yo estoy llamando a que ustedes crean, no es que crean en un rabino simplemente, sino en aquel que es Dios en igualdad con el Padre. Esa es la primera enseñanza principal allí que vemos. Sí, me llama la atención viendo y recordando uno de los programas que también hacemos juntos, Pastor, el Aprendiendo Juntos, cómo vemos que el Antiguo Testamento, ¿cierto?, apunta a Cristo, ¿cierto? Pero cómo vemos acá en las palabras de Jesús, cómo Él siempre está apuntando al Padre. Sí, sí. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve a mí, ve al que me envió. Lo que Claro. hablo lo que Él me ha dicho que hable. Exactamente, porque en esa igualdad de siendo el Señor Dios, siendo el Padre Dios, siendo el Espíritu Santo Dios, el Señor se somete voluntariamente a la autoridad del Padre. ¿Dónde tenemos eso? En Salmo 40, versículos 6 al 8, cuando dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me has abierto mis oídos. Dice, el hacer tu voluntad, oh Dios,
me ha Me ha agradado y agradado. tu ley está en medio de mi corazón. Ujú. El Señor se somete voluntariamente al Padre para hacer la voluntad del Padre. Entonces lo que Él vino a hacer a esta tierra es la voluntad del Padre, que obviamente en esencia es también la misma voluntad de Él, porque la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo y la voluntad del Espíritu Santo es la misma en cuestión, en cuanto a todo lo que significa, ¿cierto?, su existencia y todo lo que ellos hacen, y particularmente el plan de redención que aquí tenemos plasmado en lo que el Señor Jesucristo dice. ¿Cuál es la demanda? Crean en mí, crean en mí. ¿Cuál es la demanda que hacemos nosotros cuando predicamos el Evangelio en nuestras iglesias? No, estamos diciendo, crean en mi iglesia. No estamos diciendo, crean en el pastor de mi iglesia. En el No estamos mensaje que diciendo, está crean, diciendo. claro, no estamos diciendo, crean en la denominación a la cual pertenezco. No, el llamado no es institucional. El llamado es hacia la persona del Señor Jesucristo. Miren, crean en Él. Nosotros simplemente somos una voz que clama en el desierto, pero Él es al cual apuntamos, como Juan bien lo tenía claro en su ministerio. Dice, después de mí viene uno que es más poderoso Más que yo, poderoso. que es antes de mí, que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Allí pongan su mirada allí, quítenla de mí. Juan era una persona que había tenido una extraordinaria aceptación, entre comillas, en lo general, ¿cierto?, en su mensaje, porque mucha gente venía al Jordán para bautizarse. Es decir, en ese sentido logró una notoriedad evidente en medio de Israel con una especie de avivamiento espiritual, podríamos decirlo, cuando él aparece. Pero ocurre que las personas fueron superficialmente nomás atraídas hacia Juan, pero Juan no está diciendo, miren, cuánta gente me sigue, cuántos discípulos tengo, sino que dice, no, el que viene tras de mí, él es más poderoso que yo. Yo bautizo con agua, simplemente el que viene después de mí bautiza en Espíritu Santo. Es decir, en su ministerio es transformador, produce un cambio sustancial en el corazón de las personas. Yo no puedo hacer eso, yo no puedo penetrar la esencia misma de un ser humano, yo no puedo sacarle de la condición pecaminosa en la que se encuentra, pero él sí, él sí. ¿A dónde apunta? A Jesucristo. Ese es lo que nos enseña aquí nosotros. Siempre debemos apuntar a Cristo y por eso decimos, debemos ser cristocéntricos en toda nuestra forma de vivir, la forma de actuar y la forma de proclamar el mensaje. Cristo es aquel en el cual deben colocar su mirada. Si creen en Cristo, creen en el Padre. Si ven a Cristo, ven, espiritualmente hablando, estamos hablando, ven al Padre, obviamente. Así es. Yo, dice el versículo 46, la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es muy similar al texto de Juan 8:12, ¿cierto? Sí. Dice, yo, la luz, he venido al mundo para que este es el propósito, este es el objetivo. El Señor Jesucristo tampoco vino a este mundo para que multitudes lo siguieran, sino que vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces dice, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Miren, no permanezca en tinieblas. ¿Qué se asume? Que están en tinieblas. Están en tinieblas. Claro. Para que no permanezcan en tinieblas, entonces yo vine a este mundo. La luz viene a alumbrar el corazón, a revelar el corazón del problema, que es el problema del corazón. Viene a sacar lo que está escondido en nuestro ser interior, que no queremos que salga a flote. Es como cuando alguien piensa, voy a sujetar esto bajo el agua con algo encima para que no salga a flote esto porque me va a complicar, para que no salga a flote esta basura. Nosotros hacemos eso. Nosotros guardamos en nuestro corazón las cosas más viles que nos constituyen como seres humanos. ¿No es verdad? Así es. Podemos decir, no, pero yo no soy así, yo soy... Podemos decir muchas cosas externamente, podemos autoconvencernos incluso de que no somos tan viles. Pero cuando el Señor manifiesta su luz, revela todo lo que está en tinieblas. Y allí no tenemos ninguna excusa porque quedamos expuestos de una forma tan abierta, tan categórica, que solamente podemos decir, como ocurrió con nosotros un día, Señor, sálvame porque estoy completamente perdido. Si tú no me salvas, yo voy rumbo a la perdición.
Sálvanos, Señor, sálvanos. Y Él ha venido a salvar, está dispuesto. Somos nosotros los que estamos perdidos. Si hay alguien que está todavía en esa condición, hay tiempo. Está la salvación del Señor. Así Él es, mientras haya la salvación. vida, hay Hay salvación. esperanza. Sí, Y hay esperanza. exactamente. Al que oye mis palabras, aquí está este otro contraste, y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ahí refleja la tarea de lo que ha venido. Claro, La misión. y hay una cosa muy importante allí, y esto quizás podría servir, vamos a darle vamos a darle el dato a Josías Grauman. Entonces, textos en su contexto. En su contexto. Claro, Sí. porque aquí es fácil sacar este texto de contexto. Sí. Por ejemplo, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El Señor no me juzga, ¿ves? Ah, claro. No me va a juzgar. Así que yo puedo vivir como quiero, total no me va a juzgar, porque Él vino a salvar al mundo y no a juzgar al mundo. Claro. Pero el gran problema de esta interpretación universalista en un sentido, es que el Señor en su primera venida vino a salvar al mundo. Uh-huh. Más adelante va a quedar claro. En su primera venida vino a salvar al mundo. ¿Por qué viene a salvar al mundo y no a condenar al mundo? Porque el mundo ya está condenado. Está condenado. Exactamente. Entonces, yo no puedo decir, mira, voy a tirarme al río a sacar a una persona, ¿cierto? Y decir, bueno, pero esta persona en realidad no estaba ahogándose. Yo la tomé porque quise nomás, simplemente. Obviamente, esa persona estaba ahogándose y por eso me tiré al río para sacarla. Claro. En ese sentido, el Señor viene al río de este mundo donde estábamos todos ahogándonos en nuestros propios pecados y extiende su mano para sacarnos de allí. Entonces, muertos en delitos y pecados. Claro, entonces ¿cómo va a venir a condenarnos en ese sentido si estamos en condenación? Entonces viene a librarnos de la condenación. Así en su es. primera venida, eso vino como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero la Biblia dice claramente que no volverá como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el León de la tribu de Judá. De tal forma que la referencia del Señor Jesucristo está diciendo que oye mis palabras, mi mensaje, lo que estaba diciendo, lo que estaba proclamando a voz en cuello en ese momento, y no las guarda, yo no le juzgo. No, porque no vino a juzgar en primera instancia, no vino a condenar al mundo. Dice, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Esta salvación, por eso le llamamos el Salvador, porque viene al basurero de este mundo a rescatar a esas personas que estábamos muertos en el basural de ese mundo, los saca, los limpia, y eso es muy interesante. Alguien dijo una vez algo así y me pareció muy interesante. El Señor viene al basurero de este mundo, saca a algunos, los salva, los saca, los limpia y después los envía a ese mismo basurero, pero ya sin contaminación de muerte, de condenación, para que ellos al mismo tiempo proclamen dónde han sido limpiados. Eso es realmente lo que hacemos nosotros. Nosotros decimos, bueno, el Señor me limpió, el Señor me lavó, el Señor me perdonó. Pero ¿y quién es el Señor? Bueno, yo te explico quién es el Señor. En el fondo, eso es lo que nosotros hacemos cuando evangelizamos. Nosotros estamos diciendo, como dijo alguien también en otro contexto, somos mendigos que le decimos a los demás mendigos dónde encontramos pan. Claro. Vayan a Jesús. Nosotros somos los que estábamos sucios, muertos en delitos y pecados. Nosotros le podemos decir ahora que ya tenemos vida, dónde encontramos vida y dónde hemos sido limpiados de nuestros pecados. Entonces, eso es lo que el Señor Jesús viene a hacer, viene a salvar al mundo. Y una cosa importante, una aplicación también que se me vino a la mente en este momento, es el hecho de que justamente nosotros vamos a tener o debemos tener la compasión y la misericordia para poder decirle a los demás, mira, hay salvación, hay salvación. Pero no hay salvación en mí, no hay salvación en tus obras, no hay salvación en tu esfuerzo, no hay salvación en mi congregación, no hay salvación en mi denominación, en mi institución, hay salvación en Cristo solamente. Así es. Solo en Él. 48, y aquí está
la contraparte que podemos decir. Porque él, Exactamente. ¿cierto? Dice que ha venido a salvar al mundo. Pero aquí dice, el que me rechaza y no oye mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es interesante lo que dice, ¿ven? Ahí está la otra parte. Y es justamente el contexto el que determina entonces lo que quiso decir en el versículo 47. El contexto Claro. es el que me rechaza, es decir, el que oye mis palabras y no las guarda. El Ujú. que me rechaza, es similar, ¿cierto? Claro. Y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. O sea, sí va a haber juicio, Sí. sí va a haber juicio. Y eso también debemos comunicárselo a la gente. Sí hay juicio, si tú rechazas a Jesús, hay juicio. No Sí. podemos decir solamente, mira, el Señor Jesucristo vino y murió por ti, pagó por tus pecados y quiere salvarte, si primeramente nos le decimos también que Él está en un estado de condenación y si Ujú. permanece en ese estado de condenación, va a ser condenado para siempre, porque sí hay juicio. El que eh, tiene que le juzgue, dice, ¿cuál? La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y esa referencia es como un hebraísmo, el día postrero es los últimos días. Los últimos días obviamente empezaron después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, ahí empiezan los últimos días, pero abarcan hasta el final de los tiempos. Y aquí esa es la referencia, al final de los tiempos, cuando la misma palabra que usted rechazó, si usted está ahí escuchando y que usted rechaza una y otra vez, esa misma palabra le juzgará. Es verdad, el Señor Jesucristo en su primera venida no vino a condenar al mundo, pero en su segunda venida va a venir a juzgar duramente al mundo. ¿En base a qué? ¿Cuál va a ser el estándar? ¿Cuál va a ser el principio de evaluación? La palabra de Dios. ¿Recibió la palabra de Dios en su corazón y la aceptó como una verdad absoluta? ¿O usted rechazó la palabra del Señor? Ujú. Y lo rechazó a Él, obviamente, porque el que rechaza la palabra de Dios, rechaza al Dios de la palabra. Así es. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Los versículos 49 y 50 Sí. son fuertes porque el Señor otra vez está hablando de su igualdad con el Padre, pero ahora dice, en realidad yo me sometí al Padre para que lo que yo dijera fuera lo que el Padre me dijo que dijera. Nada más que eso. Y esa le da un tono mucho más solemne todavía a la predicación del Evangelio que el Señor estaba haciendo. Mucho más solemne. Porque dice, yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Es muy, muy especial porque el Señor está diciendo, lo que yo estoy diciendo es palabra de Dios. Y la palabra de Dios no puede dejar indiferente a nadie. Si una persona dice, a mí no me interesa eso, ya está rechazando la palabra de Dios. Y eso, hermanos, es muy importante. Cuando evangelizamos, la gente no nos está a nosotros rechazando. Porque la mayor parte de la gente en forma natural nos va a rechazar. Claro. Pero no nos está rechazando a nosotros. Está rechazando la palabra de Dios. Y entonces está rechazando al Dios de la palabra, como acabamos de decir. Entonces Jesús dice, no es mi enseñanza, no es la enseñanza de un rabino, nada más, de un rabino que se hacían ecos de muchos otros que habían hablado antes y venían, ¿cierto? Y decían otras cosas, y un poco como podríamos decir un predicador. Pero cuando nosotros vamos y decimos esto dijo el Señor y está en la palabra, nosotros estamos diciendo lo que el Señor dijo, no lo que nosotros imaginamos que dijo. Lo que Él nos mandó por medio de la palabra a decir. Exactamente. Entonces, cuando proclamamos lo que Él nos mandó a través de la palabra que teníamos que decir, la gente no nos rechaza a nosotros, rechaza a quien nos envió. Es muy interesante cuando nosotros vemos en Juan 20, creo que es, cuando la noche del día de la resurrección, del día domingo, ellos están
en un lugar en el aposento alto, están encerradas las puertas por miedo a los judíos, y el Señor aparece y le dice, pasa a vosotros, coloca en medio y le dice, pasa a vosotros, le muestra las heridas de sus manos, de su costado, para mostrarles que Él era efectivamente el que había sido crucificado, que ahora había resucitado, vencido la muerte. Luego le dice, como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. Y es muy interesante, porque aquí tenemos la referencia. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió. ¿Ven? El Padre me envió. Es el primer misionero del universo, es Jesucristo. El Padre lo envió a Él, pero Jesús nos envía a nosotros. Esa es la cadena. El Padre nos envía, Jesús nos envía, y el Espíritu Santo es el que va con nosotros para hacer la obra que nosotros no podemos hacer por nuestra cuenta, que es cambiar el corazón de las personas. Y es importante porque dice específicamente, como el Padre me envió, ¿cierto? Y Él nos envía a nosotros, pero nos da mandamiento de lo que hemos de decir y lo que hemos de hablar. Claro, hay una identificación. Claro, nos deja claro lo que tenemos que hacer. Y cuando empieza, me llama mucho la atención, cuando empieza el versículo 49, dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. Sí. Y cuán importante eso es hoy en día, si van a rechazar la palabra, es que nosotros debemos hablar la palabra, el mandamiento, lo que el Señor, ¿cierto?, nos ha dejado de hablar. No Él está hablando por nosotros mismos. Correcto, claro. Si hablamos por nosotros nuestras propias palabras, nos rechazan a nosotros. Pero claro. Y está bien que sea así. O sea, de hecho, podemos decirle a la gente que el Señor les dé discernimiento para hacer eso. Es decir, si alguien está en un púlpito y usted lo está escuchando y lo que él dice son las conjeturas de su propio corazón y no son consecuentes con la palabra que está revelada, entonces no lo escuche. Porque es la palabra de hombres, no es la palabra de Dios. Así es. ¿Y cuántas personas han sido atraídas a esos contextos donde no es la palabra de Dios la que lo atrajo, sino el carisma de un predicador? Y un predicador que muchas veces tomó la palabra simplemente como una excusa, pero comenzó a hablar de su propio corazón. Y las palabras de su propio corazón no tienen ningún poder para cambiar el corazón de una persona. Eso es muy importante recalcarlo. Por eso el apóstol Pablo, inclusive, imagínense el apóstol Pablo, él dice cuando fue a los Corintios que se propuso no saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Y él dice más, dice, no fui a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría. No, sino con la palabra, simplemente. La declaración del Evangelio, de la palabra de Dios, es sumamente importante. Nosotros debemos establecerlo de esa manera porque el Señor nos dijo lo que teníamos que decir. Miren cómo el Señor se somete a su Padre y dice, yo voy a hablar lo que mi Padre me dio que hablase. Y cómo entonces nosotros nos debemos someter al Padre y al Hijo para poder decir lo que el Padre dijo. Porque a eso nos envió Él. Tal como fue enviado Él nos envía a nosotros. Así es. Es decir, Él nos dio autoridad, obviamente, para predicar la palabra, así como toda la autoridad, toda potestad me ha dado los cielos y la tierra, dijo el Señor Jesucristo. Él nos concede una autoridad también para poder proclamar la verdad, y el Espíritu Santo nos acompaña para poder aplicar esa palabra en el corazón de las personas, pero es su palabra, no nuestra palabra. Cuando se trata de palabras de persuasión humana nada más, y que incluso son conjeturas que se escapan cada vez más del texto bíblico, entonces la gente no debe escuchar. De hecho, así se puede encontrar fácilmente a un falso profeta. Así es. Que muchos hay. Y muchos hay, lamentablemente, porque lamentablemente también hay muchos seguidores. Así es. ¿Y por qué hay muchos seguidores? Porque hay muchos que no leen, que no escudriñan y que no van a contrastar lo que le están diciendo con las Escrituras. Claro, porque ¿cuál es el instrumento de discernimiento que tenemos? Las Escrituras. Y desde allí entonces, siendo la autoridad máxima, la que gobierna sobre nosotros y gobierna sobre la iglesia, entonces allí inmediatamente detectamos aquí hay algo que no funciona.
¿Me está no. hablando por su propia cuenta o me está hablando lo que el Padre está diciendo? Exactamente. Entonces Jesús es un ejemplo máximo en este sentido, siendo el primer misionero, siendo el predicador por excelencia. Él está diciendo, yo no hablé por mi propia cuenta, hablo lo que son las palabras que mi Padre me dio que hablase. Así es. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. O sea, ese cómo es como de tal manera, tal cual el Padre me lo ha dicho. Es lo mismo que el Padre me ha dicho, podríamos decir, Claro. ¿cierto? También así, parafraseando el versículo. Y dice algo interesante, y sé que su mandamiento es vida eterna. Su mandamiento es vida eterna. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es el germen, la semilla de la salvación. La palabra de Dios es el germen y la semilla de la edificación y del crecimiento espiritual. Por eso hacemos tanto énfasis en la palabra. Por eso entendemos que debemos someternos nosotros mismos y también a quienes están escuchando el mensaje a la palabra de Dios. Nosotros no nos sometemos el uno al otro, nos sometemos al Señor por medio del sometimiento a su palabra. Eso es sumamente importante que lo tengamos claro también. Y el Señor dice, sus palabras son palabras de vida eterna. Y qué maravilloso. Recuerden a Pedro en capítulo 6 de Juan, después del gran sermón del pan de vida. ¿Ustedes también quieren irse? Y Pedro, ¿qué responde? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo el Señor tiene palabras de vida eterna. ¿Y cuáles son esas palabras? Las que el Padre le ha dado. Justamente. Y la que el Señor ha proclamado. Y a la que el Señor le ha dado contenido, porque en definitiva el contenido esencial de la palabra de Dios es la persona y la obra gloriosa del Señor Jesucristo, que murió como nuestro sustituto en la cruz. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios. ¿Cómo se contrasta todo? Se complementa. Se complementa, sí. Es algo pero maravilloso que podemos ir viendo en la Escritura. Así pues, lo que hablo, lo hablo como el Padre, tal cual, hablando como Él, de la manera que Él me lo ha dicho. Y eso es lo que debemos. El Padre me dio un mensaje así, y yo transmito lo que el Padre me dio. ¿Por qué? Porque es palabra de vida eterna. Y no como ese ejemplo cuando hacen, ¿cierto?, en estos juegos, ¿cierto?, para ver cómo se va cambiando el texto en sí. El mensaje. El mensaje en una fila, ¿cierto? Yo te digo esto y a ver cómo llega hacia adelante. Sí. Sino que quizás eso es solamente cuando podemos escuchar y el mensaje va a ser cambiado. Claro. Y ahí vamos a agregar este contexto y vamos a hablar el último, ¿cierto? O el que lo recibe lo va a hablar dentro de lo que él escuchó y lo que él está pensando por su propia cuenta. Por su propia cuenta, sí. Pero nosotros nos fue dada la Escritura. Eso. Entonces nosotros, objetivamente, ¿y qué es lo que nosotros traspasamos? Del último, imagínense, el del último de la fila empieza con el mensaje, aquí está, y va pasando la Escritura y el que sigue va leyendo tal cual la Escritura. Entonces, cuando se da el mensaje, se va a dar un mensaje fidedigno, tal cual la Escritura lo dice, porque el Padre lo ha enviado. Porque es imposible de tergiversar, de torcer, de agregar algo, de quitar algo. Por eso es que decíamos hace un momento de los textos en su contexto, porque obviamente alguien puede tomar y cortar con una tijera un texto, en este caso el versículo 47, ¿cierto? Uh-huh. Decir, no hay problema, el Señor no me va a juzgar, claro. Cuando en realidad no es eso lo que está diciendo el texto. Para eso necesitamos revisar todo el párrafo, ver lo que dijo antes, lo que dijo después, y eso también es un consejo que le damos a todos los auditores. Haga siempre eso, no en ciertas ocasiones nada más. Yo les digo siempre, ¿cierto?, a los hermanos también, obviamente ustedes tienen que verificar si lo que yo estoy predicando es verdad o no. Pero para eso tienen su palabra, para eso tienen la palabra de Dios, tienen la posibilidad de revisar y ver
si yo estoy descontextualizando un texto para afirmar algo que no está allí? Es decir, enseñarle también a la congregación cómo evaluar, cómo discernir. Porque en la medida en que sea la palabra de Dios lo que estamos transmitiendo, entonces es la exigencia máxima. Dios está diciendo esto, sométete a la palabra. Si tú no te sometes a la palabra de Dios, vas a tener problemas con el Dios de la palabra. Por eso es importante, cuando vayamos o estemos escuchando un sermón, un mensaje, vayamos a la congregación, ¿cierto? Llevemos nuestra Biblia. De todas maneras. Porque ¿con qué vamos a contrastar? Con la Escritura. Y para hacerlo en la Escritura, de memoria no la sabemos toda. No. Tenemos que ir con ella, y por eso es importante ahí subrayar, anotar, tomar nota y tratar con ella todo lo que se va hablando. Pastor, estamos nuevamente en el tiempo. Pasó rapidísimo. Gracias, creo que en pocos versículos. Miren, 6 versículos. Hay mucha enseñanza en realidad. Cuánta enseñanza, cuánto tenemos en abundancia del Padre para nosotros en nuestras vidas. Claro, y seguramente nosotros rasgamos la superficie nomás. Hay mucho más allí, ¿cierto? En un estudio más exhaustivo se puede ver que hay mucho más enseñanza, y obviamente cada vez que usted va al texto va a encontrar más profundidad en la enseñanza, y así podemos. Por eso es que podemos enseñar un libro completo en una congregación y después al tiempo volver a enseñarlo, y lo mismo que nosotros enseñamos antes va a quedar corto respecto a lo que ahora estamos descubriendo en el texto. La palabra de Dios es un pozo inagotable de verdad. ¿Y eso debido a qué? A que nuestros ojos van siendo cada vez más abiertos por el poder y obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pastor, gracias por acompañarnos y guiarnos también en este maravilloso tiempo, por enseñarnos, y a todos nuestros hermanos que siempre están atentos ahí y disfrutan, tal como nosotros, de este programa y de ver las Escrituras y aprender lo que ellas nos dicen. Así que nos vemos en un próximo capítulo de su programa, Edificándonos en Gracia. Que el Señor les bendiga. En Armonía hemos presentado Edificándonos en Gracia.